Acerca de la ideología. Ideología y ciencia. La ideología es un tema recientemente muy debatido. Se trata, sin embargo, de un problema muy antiguo en la historia del pensamiento humano, que aparece en el momento en que se constituye la ciencia como tal y adquiere un cierto grado de autonomía, es decir, en la Grecia antigua. Para tener una primera idea del asunto es necesario entonces comenzar por construir una oposición entre la ideología y la ciencia. Una definición aproximada sería muy vaga mientras no se desarrolle esta distinción con criterios claros. El primer gran pensador de la antigüedad que hace esta diferencia, a pesar de que no hable de ideología sino de opinión, para oponerla a la ciencia como un saber efectivo, es Platón. En él se reúnen dos condiciones: por una parte es un ideólogo idealista y por otra, es un epistemólogo de la ciencia griega. Su obra es en gran parte una larga reflexión sobre las conquistas de la ciencia de su época, que son fundamentalmente las matemáticas y la geometría. Esta orientación lo conduce a la fundación de la lógica que, a pesar de que la encontramos escrita y desarrollada en Aristóteles, ya está construida con todas sus premisas importantes en sus textos. Me remito pues a Platón, porque es un pensador en el cual el drama, o la oposición entre ideología y ciencia, se presenta por primera vez en términos nítidos. Las principales obras que se pueden estudiar para profundizar en este aspecto, y de las cuales voy a sacar la mayor parte de las referencias, son Teeteto o de la ciencia, El sofista o del ser, Filebo o del placer y Gorgias o de la retórica. No hay que olvidar, sin embargo, que también en otras obras suyas se encuentran referencias muy importantes. En Gorgias, Platón establece un primer criterio esencial para la construcción de la diferencia entre la ideología y la ciencia. Cuando se trata del saber efectivo, cuando se trata de la ciencia, no hay ninguna autoridad que pueda servir de respaldo. Sócrates, discutiendo con Gorgias, le indica que ningún argumento de autoridad puede ser recibido en una discusión científica. La única autoridad que la ciencia admite es la demostración. Una proposición científica es válida solo con este respaldo. La tradición, en sus diversas formas, es una referencia autoritaria. También puede serlo una autoridad establecida o la presión de la opinión general. Pueden incluso combinarse, pero con relación a la ciencia, carecen de validez. El caso de Galileo es un ejemplo clásico de cómo a través de un trabajo basado en la experimentación y la demostración, una ciencia, la astronomía, avanza contra la autoridad de la opinión y de las creencias de la inmensa mayoría de la población de su época. Nadie puede proponer en términos científicos la teoría de que la mayoría tiene la razón. En este sentido, la ciencia no es democrática. Unas elecciones realizadas en su época para escoger entre sus proposiciones o las de la Iglesia habrían dejado muy mal parado a Galileo. La opinión general de la humanidad y la tradición de milenios estaban en contra suya, que solo tenía de su parte un elemento que, como criterio científico, es suficiente: la demostración. Una proposición científica no tiene que remitirse, aunque algunos cometen muchas veces este error, a la autoridad representada por la figura de un gran pensador o de un gran descubridor. No se puede sustentar una teoría en geometría, o en cualquier otra ciencia, remitiéndose a su autor. Los tres ángulos de un triángulo suman dos rectos porque así lo dijo Euclides. Nadie necesita hacer ese tipo de afirmación porque cualquiera puede demostrarlo por sí mismo. La ciencia, en la medida en que se funda en una demostración, escapa a la propiedad de un autor y se convierte en un patrimonio común. En este sentido es completamente secundario que conozcamos el origen de una determinada formulación científica. Tenemos así una característica típica de la ideología:
se funda siempre en las tradiciones, en los modos de vida, en una autoridad de cualquier tipo que sea, y deja de lado la demostración como fundamento de su validez. Platón, sin embargo, en su afán por diferenciar la opinión de la ciencia, no se limita a este criterio. En el Sofista, al igual que en el Filebo, nos presenta un nuevo criterio aún más agudo. Toma el problema como si dijéramos al revés, en lugar de establecer primero lo que podríamos llamar hoy en día una teoría del conocimiento, nos ofrece, en una forma muy interesante, una teoría de la ignorancia. Y llega a una conclusión en la que tenemos que demorarnos un momento porque es fundamental para establecer una teoría de la ideología. La ignorancia no es un estado de carencia como se lo imagina el sentido común. Si fuese así, nada habría más fácil que la enseñanza, que sería como dar de comer a un hambriento. Introducir algo allí donde hay una ausencia sería supremamente sencillo. Pero desgraciadamente la ignorancia no es un estado de carencia, no es una falta, sino, y esa es la fórmula de Platón, un estado de llenura, es un conjunto inmenso de opiniones en las que tenemos una confianza loca. La conciencia de saber que no se sabe es propia de la ciencia, no es en absoluto un atributo de la ideología. La ideología, como la naturaleza, tiene horror al vacío y en tal sentido ofrece para todo una respuesta. Cuanto más nos alejemos en el camino de la humanidad hacia atrás, en la dirección de aquellas sociedades que llamamos primitivas, más nos encontramos con unas ideologías globales y totalizantes. En las sociedades donde predomina una mentalidad mágica existe una explicación para todo, para la lluvia o la sequía, para los temblores de tierra y toda clase de catástrofes naturales, para la enfermedad, la salud, la curación o la muerte, etc. Está sumergido en la ideología aquel que no sabe en absoluto que hay muchas cosas que ignora. La fórmula, solo sé que nada sé, que aparece de manera tan frecuente en los diálogos socráticos, no es un rasgo de falsa humildad, sino una muy interesante observación. El primer conocimiento efectivo es un saber negativo, es entender que la opinión que teníamos sobre algo no era más que una opinión y no constituye un verdadero conocimiento. Los griegos, como podemos ver, fueron muy lejos en este campo. Platón muestra, por ejemplo, en el Sofista que si la opinión es un estado de llenura, la educación es en gran parte crítica y refutación de un saber anterior y no simple información para colmar una carencia. Siempre, sepámoslo o no, aunque Platón no lo formula así, tenemos teorías sobre todo, más bajo es el desarrollo cultural, más grande es el espacio de lo que Platón llamaba la ignorancia, creer que se sabe lo que no se sabe. La experiencia cotidiana se puede hacer en cualquier momento en muy diversos ámbitos. En la medicina, por ejemplo, existen muchas cosas que se desconocen como el origen del cáncer. Otras prácticas curativas, por el contrario, no pueden aceptar el desconocimiento y presentan diagnósticos y recetas inmediatas para cualquier tipo de situaciones. En las ciencias sociales existen innumerables problemas que carecen de respuesta. Frente a la pregunta sobre la génesis de la vida o la aparición del hombre, el científico tiene que aceptar su ignorancia. Con respecto al comienzo del lenguaje, tiene que reconocer que hay varias hipótesis, pero que no hay todavía una teoría científica demostrada. Por el contrario, sobre este mismo punto, el asunto es completamente distinto en el mundo religioso, ya que el Génesis ofrece una respuesta definitiva y clara. Dios dio a Adán el lenguaje en el paraíso y luego, en la Torre de Babel, para poner fin a las pretensiones de sus descendientes, lo dividió en varios idiomas. Este carácter totalitario es un rasgo esencial de la ideología, cree poder dar cuenta de todo, a su manera, ante un público ingenuo. Existe un sinnúmero de cosas que no tenemos claras, pero sobre las cuales tenemos una inmensa serie de prejuicios.
Por ejemplo, si se nos pregunta por la diferencia que existe entre los tipos de poblamiento de Latinoamérica y Norteamérica, muy probablemente no hemos hecho una investigación de tipo científico, pero, aunque no lo hayamos ni siquiera pensado detenidamente, tenemos de antemano una serie de opiniones de carácter psicológico, racias, relativas al determinismo geográfico o a las diferencias caracterológicas del pueblo español y del pueblo inglés o cualquier otra idea por el estilo. Realmente solo cuando entramos en una ciencia nos damos cuenta de que lo que teníamos muy claro no es más que una masa de prejuicios. Un problema desgraciadamente típico es que todo el mundo pretende ser competente en lo que nunca ha estudiado. Sin conocer el psicoanálisis, cualquiera sabe muy bien qué son los celos y puede dar ejemplos y hablar continuamente de ellos. Pero si comienza a estudiar los mecanismos psíquicos de los celos y de la paranoia en Freud se da cuenta de que no sabía propiamente en qué consistían. Y así ocurre en muchos otros campos del saber. Cualquiera, sin necesidad de haber leído El Capital, de Marx, sabe qué son las mercancías. Las vitrinas de todos los almacenes están repletas y puede dar ejemplos. Pero la sorpresa de los primeros capítulos del libro es que no sabía qué es una mercancía. De la misma manera cualquiera puede pretender que sabe qué es el dinero, o por lo menos reconoce que es mejor tenerlo que no tenerlo y no tiene ninguna duda sobre su utilidad. Sin embargo, si estudia el tercer capítulo de El Capital, se da cuenta de que el dinero es un conjunto de 5 funciones muy complejas y descubre algo curioso, no sabía en qué consiste. Uno de los mecanismos del error, o de la opinión, diría Platón, por medio del cual nos imaginamos saber lo que no sabemos, procede de una confusión muy típica, la creencia de que porque se conoce el sentido de una palabra, porque no hay que buscarla en el diccionario, se conoce el concepto que representa. Platón nos ilustra esta situación en Teeteto. En una conversación inolvidable, Sócrates pregunta a Teeteto qué es la ciencia y éste comienza por darle ejemplos, la geometría, la astronomía, el arte del zapatero y las técnicas de los demás artesanos, etc. Sócrates le replica que no está contestando lo que le está preguntando, que la pretensión de la pregunta no consistía en que enumerase las ciencias, sino en saber lo que ella es, y le da este ejemplo. Supón que se nos interroga sobre algo común y fácil, como por ejemplo sobre lo que es el barro. ¿No sería ridículo que empezásemos a considerar si se trata del barro de los alfareros, o del de los constructores de hornos, o del de los que hacen los ladrillos? De esta manera no se está respondiendo a la pregunta. Con respecto al barro, cabía contestar de una manera ligera y simple, diciendo por ejemplo que es tierra amasada con agua, sin preocuparse para nada de su empleo. 28. Y poco a poco lo va acorralando con su sistema de ironías hasta mostrarle que el verdadero problema es que no sabía qué es la ciencia. Tenemos así un segundo aspecto muy importante de la diferencia entre la ideología y la ciencia, que nos ayuda a definir lateralmente la ideología y que procede de una reflexión muy antigua. La ideología se caracteriza por tener horror al vacío, por ser un estado de opinión generalizada que tiende a dar cuenta de todo. La ciencia es un paso hacia el no saber a partir de una apariencia de saber. El ingreso en la ciencia, como ya lo había visto Platón, es un paso hacia el no saber, pero hacia un no saber riguroso, que sabe que no sabe, y que, a partir de la crítica a una apariencia de saber, una opinión, es consciente de su búsqueda. La ideología excluye la autocrítica mientras la ciencia es un movimiento esencialmente crítico. Si me remito a una referencia tan lejana en lugar de partir de alguna de las nociones actuales sobre la ciencia, es porque Platón subrayó muy bien que el movimiento inicial y fundamental de toda ciencia es un movimiento crítico. De manera similar, Gastón Bachelard, un teórico moderno, nos expone el proceso de construcción de la ciencia, no como la acumulación pasiva de informaciones nuevas, sino como un procedimiento de ruptura crítica con un saber anterior. 29.
Toda ciencia se establece en una lucha con una ideología que la antecede siempre, no comienza nunca por un tete-a-tete de la conciencia vacía con la cosa desnuda. No es un conocimiento puro y desprejuiciado del mundo externo ajeno a la mediación de una interpretación. La ciencia siempre comienza por la crítica de una interpretación previa, su primer movimiento es crítico. La ciencia avanza poco a poco en un mundo de incógnitas. Para llegar a aceptarla es necesario aprender a vivir en un mundo de preguntas abiertas que todavía no tienen una respuesta. La ideología, por el contrario, responde a todo y en tal sentido es mucho más cómoda, completa y sobre todo tranquilizadora. Una ideología que permita consolarse con una respuesta a cualquier planteamiento, aunque no esté demostrada y sea muy misteriosa y muy vaga, es mucho más tranquilizadora que una ciencia en la que gran parte de las preguntas carecen aún de respuesta y se formulan como hipótesis en proceso de investigación. Es preciso distinguir dos actitudes ante el saber. La ciencia es siempre un conocimiento demostrable, parcial e indefinido, porque de lo contrario sería una opinión. En lugar de gratificar con una respuesta definitiva cada vez que hace un descubrimiento, abre nuevas perspectivas en lo desconocido. Es cierto que fue muy importante llegar a conocer el movimiento planetario. Sin embargo, este descubrimiento, si bien es la respuesta a una serie de incógnitas, es al mismo tiempo la apertura de una nueva e inmensa serie de preguntas. El descubrimiento del átomo resuelve una serie de problemas muy importantes en química y en física, pero crea una cantidad inmensa de interrogantes que hasta entonces no existían. Y así ocurre con el desarrollo de todo tipo de conocimientos. La ciencia no tiene un punto final. No busca un estado de descanso, de reposo absoluto de la mente en una respuesta global y definitiva. Por el contrario, multiplica las inquietudes y las preguntas cada vez que llega a un nuevo descubrimiento. El conocimiento requiere por lo tanto de una disposición distinta a la que impone la ideología. Exige romper con la actitud de satisfacción y descanso en la apariencia de un saber probado y asumir la valoración del gusto por la búsqueda misma de un saber cuyos resultados no se conocen de antemano. Conlleva, además, una distinta imagen de la felicidad, como dice Nietzsche en el prefacio de la Gaia Ciencia, no la felicidad concebida como reposo, droga, sueño, cielo o muerte, es decir, como un estado definitivo y acabado, sino la felicidad concebida como lucha, como conquista, como búsqueda y como trabajo. La ideología como forma de vida. La ideología tiene una fuerza inmensa, porque no es simplemente un error subjetivo. Si se tratara de un simple desenfoque personal, una demostración sería suficiente para disolverla. Cuando una ciencia se establece lo hace contra una interpretación de su objeto y de sus problemas, que siempre la precede, así sea mágica, la química se constituye contra la alquimia, la astronomía contra la astrología, etc. Sin embargo, a pesar de que el fundamento de la ciencia sea la demostración, su constitución no hace desaparecer fácilmente la interpretación anterior porque ésta tiene fundamentos muy profundos, que no se reducen a un simple error subjetivo. La ideología es lo que podríamos llamar un error encarnado. Los filósofos materialistas y racionalistas franceses del siglo XVIII se imaginaban, por ejemplo, que la religión era o una equivocación o una maniobra de los curas y de los señores feudales para engañar al pueblo o ambas cosas. Y en tal sentido creían que era muy fácil refutarla para disipar las tinieblas de la ignorancia, como solían decir en esa época. Pero no habían logrado comprender que la religión no se puede considerar un resultado simple de la ignorancia, ni reducir tampoco a una mentira o a una maniobra voluntaria. Por el contrario, es un conjunto muy complejo de ideas y de prácticas profundamente arraigadas en la vida, que no es suficiente con refutar. Frente a este hecho fueron insensibles, como lo fueron entre nosotros en el siglo pasado los famosos liberales radicales, ateos, comecuras.
que estaban inspirados por las mismas ideas. A nadie se le puede ocurrir ahora que un fenómeno tan complejo como el cristianismo, con 2000 años de carrera en la historia universal, sea cualquier cosa que se le ocurrió a alguien y que por casualidad se extendió, ni mucho menos creer que se trata de una simple maniobra patronal, antisindical o algo por el estilo. Como la ideología está encamada, como hace parte de un modo de vida y no se reduce simplemente a una opinión o a una desviación mental, la refutación no es nunca suficiente para superarla. Es necesario trabajar en otros dos campos, la interpretación y la transformación de las condiciones que la producen y la hacen necesaria. Esta formulación nos pone de presente otra característica importante que es necesario tener en cuenta para construir una definición real: la ideología es refractaria por completo a la experiencia. Esto significa que de ella no se puede salir por una simple experiencia directa. Ninguna desilusión saca a una sociedad de la magia. Si las sociedades primitivas en determinado momento superaron la etapa del pensamiento mágico, ello no se debió a la acumulación de un conjunto inmenso de experiencias, al convencimiento progresivo de la ineficacia de ciertos procedimientos mágicos. El hecho de que se bailara y se regara agua no hacía llover, que se soplara con un huso y se danzara no curaba a los enfermos, etc. En realidad, tanto en el plano colectivo como individual, ningún hecho demuestra a quien está inmerso en una ideología mágica que la magia no tiene un fundamento objetivo. La magia tiene una eficacia relativa frente a aquellas enfermedades que hoy llamaríamos de tipo psicógeno, que por sus características mismas son susceptibles de ser alcanzadas por procedimientos mágicos. Frente a la naturaleza su ineficacia es más fácilmente demostrable. Sin embargo, tampoco aquí la acumulación de fracasos fue la razón por la cual se dejó de lado. La magia se abandonó porque la sociedad dejó de ser una comunidad orgánica y se transformó en una sociedad jerárquica fundada en una estructura de dominación, que encontraba una más adecuada representación de sí en la religión. Por lo demás, a las creencias religiosas tampoco las refuta la ineficacia de una experiencia particular. Una tribu en África tiene la costumbre de consagrar sus flechas en una ceremonia mágica para hacerlas más mortales, pero no por eso deja de echarles además veneno de serpientes. Si el animal al cual hieren con la flecha muere, significa que la ceremonia de consagración fue eficaz; si sobrevive y escapa, significa que la culebra no era venenosa. Se produce así una combinación muy curiosa de magia y técnica. No hay que remitirse, sin embargo, hasta esas remotas edades, ni hay que ir hasta lo profundo del Congo para encontrar este tipo de combinaciones. En nuestro medio es muy corriente que una señora que tiene un niño enfermo le ofrezca una vela a la Virgen del Carmen para que se alivie, sin que por eso deje de llamar al médico y aplicarle penicilina. Si el niño se alivia, es muy probable que crea que la Virgen del Carmen hiciera el milagro; si se muere, muy probablemente la responsabilidad recae en el médico. Las combinaciones entre técnica y pensamiento mágico son muy frecuentes. El fenómeno de la fe es muy adecuado para mostrar que la ideología es refractaria a la experiencia. Si se hace un ruego por un milagro y el asunto resulta bien, magnífico; pero si resulta mal, por ejemplo, la persona encomendada muere, la creencia no queda en absoluto puesta en cuestión y numerosas interpretaciones darán cuenta del impas de tal manera que la estructura de la fe quede incólume. La fe está por encima de toda relación crítica con la experiencia y el razonamiento. Desde el punto de vista del psicoanálisis, podríamos afirmar que la ideología es refractaria a la crítica y a la experiencia en la medida en que encuentra un fundamento en ciertas estructuras psíquicas especiales. Supongamos el caso de una fobia, tal como se presenta en la histeria de angustia, que podemos considerar un fenómeno convencionalmente normal. Se puede observar que hay allí un tipo de reacción que ninguna forma de argumentación disuelve.
Una señora que le tiene pavor a los ratones encuentra a uno en la sala de su casa, sale gritando y se sube a la mesa, muerta de miedo. El ratón por su parte también se asusta y se esconde en un agujero. Naturalmente nunca vamos a convencer a la señora si le explicamos razonablemente que es el ratón quien tiene razón de huir porque ella es mucho más peligrosa para él que él para ella. Ese tipo de argumentación, muy cegaramente, no la convence porque su reacción no se desarrolla en un nivel consciente. Es necesario pasar por un largo proceso de interpretación que ponga de presente el significado de la figura del ratón en su inconsciente y la estructura que allí implica esa significación. Si se logra la interpretación y la transformación de un conjunto de reacciones vitales, podría ser eficaz la explicación argumental, de lo contrario no. La ideología no sería tan fuerte si no tuviera una raigambre inconsciente, si fuera un simple conjunto de errores teóricos en un nivel puramente intelectual, aislado de lo vivido, de lo inconsciente y de la organización social. La ideología es un fenómeno tan poderoso, porque tiene un arraigo en la vida humana muy profundo, no es el resultado de una mala información, de la falta de un conocimiento o una especie de carencia como decía Platón. Es el efecto de una forma de vida no reductible a un desenfoque subjetivo. La ideología como forma de dominación. En una sociedad que se funda en una dominación, sea de clase en las sociedades modernas o de casta en las sociedades primitivas, la ideología es una forma necesaria de la dominación. Cada sociedad tiene que producir sus propias formas ideológicas de dominación. El capitalismo, por ejemplo, requiere de una ideología política desarrollada entre los siglos XVII y XVIII, que se formula en gran parte en términos jurídicos, y hereda del pensamiento religioso medieval los conceptos de libertad y de libre albedrío. En la Edad Media, cuando el cristianismo era la ideología común a la sociedad, en este principio se fundaba el aparato teológico, la teoría del castigo y del premio. El derecho recoge esta idea, que por lo demás no es un invento cristiano, ya que estaba en los estoicos y en algunos pensadores griegos anteriores. La ideología capitalista representa una gran dificultad para el desarrollo de conocimientos científicos sobre la sociedad. El principio del libre albedrío dificulta mucho la formulación de una ciencia de la conducta. Freud, en uno de sus primeros libros, Psicopatología de la vida cotidiana, 30, se encuentra frente a este problema, como le había ocurrido a otros pensadores anteriores, si partimos de la libre voluntad, considerada como una potencia no determinada a la que no se le pueden adjudicar causas. La conducta humana no puede ser explicada en la medida en que explicar es remitir un conjunto de fenómenos a las leyes que los determinan y a sus causas. En tal caso la conducta humana podrá ser aceptada, valorada, moralmente condenada o elogiada, pero no explicada. De esta manera el libre albedrío es un principio que nos cierra la posibilidad de elaborar una psicología. Y si hablamos de la conducta humana en términos colectivos, tampoco es posible una sociología como ciencia que pretenda dar cuenta, desde un punto de vista explicativo, de problemas que tienen lugar en un objeto de estudio determinado. Podrá desarrollar descripciones de la conducta humana, como dicen algunos ideólogos modernos, y apelar para ello a la comprensión por medio de la simpatía, la empatía, o cualquier otro método fenomenológico que haga posible una aproximación al comportamiento de otro por identificación, pero no elaborar una ciencia en el sentido de tomar la conducta como objeto de una explicación. Esta idea de libertad, que había sido criticada desde tiempo atrás en forma puramente teórica por los filósofos, 31, es esencial para el funcionamiento objetivo del mundo capitalista, basado en una economía del cambio y en el desarrollo de formas contractuales. El principal postulado del cambio es el contrato, que implica la libertad de las partes para obligarse mutuamente. Todo el mundo sabe que en una economía donde hay una división social del trabajo en ramas, además de una división social del trabajo en clases, el cambio es obligatorio.
Un artesano, por ejemplo, debe cambiar necesariamente una buena parte de su producto para obtener los medios de vida indispensables. Sin embargo, es necesario que se imagine que el cambio es libre, resultado de su libre voluntad. A diferencia del siervo medieval que debía obligatoriamente entregar una porción importante de su producto al señor feudal en forma de renta o de diezmos, a cambio de un muy dudoso premio post-mortem. En el feudalismo se trata de una obligación garantizada coactivamente de manera abierta, en el capitalismo es necesario que el productor directo se sienta libre. Desde un punto de vista teórico, Kant había mostrado, y Spinoza antes que él, que no es pensable la libertad entendida como un conjunto de actos o de hechos que no responden a una causa. Spinoza dio al respecto una definición extraordinariamente brillante: la libertad es el nombre que damos a la ignorancia que tenemos de la causa de nuestros actos. Como no sabemos por qué actuamos, entonces pretendemos que lo hacemos libremente. Este tipo de concepción es muy remota y se puede encontrar en el siglo XVII e incluso antes. Existen, por supuesto, desde la antigüedad, otras concepciones de la libertad que no son metafísicas y no postulan un libre albedrío. Platón, en el Banquete, dice que el amor y el pensamiento son libres en el sentido de que no pueden ser el resultado de forma alguna de coacción actual, a nadie se le puede obligar a pensar o a amar. Con esta idea no quiere decir que carezcan de causa, muy por el contrario, elabora al respecto una teoría fantástica de la reminiscencia que, traducida a términos modernos, es muy próxima al psicoanálisis. El pensamiento y el amor tienen por supuesto causas, son el resultado de la confluencia de una serie de condiciones, pero no pueden ser obligatorios. La idea de Platón puede interpretarse en esta dirección. La libertad, entendida de esta manera, es muy diferente a la concepción a la que me estoy refiriendo. La libertad metafísica que el cristianismo sostiene es una manera de crear una base teórica al concepto de culpa, de premio y de castigo. Por eso Nietzsche, en términos muy pocos amables con el cristianismo, como en general acostumbra hablar, llamó a la teoría de la libertad una metafísica de verdugos. Primero hay que declarar al sujeto libre y autor exclusivo de lo que es. La idea de un ser que es su propia causa es lógicamente insostenible, para después declararlo culpable de todo lo que ha sido víctima y castigarlo. Esta es una concepción de la libertad que el sistema capitalista toma a veces en forma directa de la concepción cristiana. En el pensamiento jurídico, por ejemplo, podemos observar que algunos autores hacen una distinción entre la culpa y el dolo, utilizando criterios muy similares a los que traía el catecismo del padre Astete para diferenciar entre pecado venial y pecado mortal, la plena advertencia y el pleno consentimiento. La culpa es una conducta que podía haber sido prevista pero que no es necesariamente intencional. El dolo es un acto intencionado, hecho a propósito para producir un daño. El derecho asume estas nociones de manera directa porque necesita postular la autonomía del sujeto para sustentar un sistema represivo. Por lo demás, el capitalismo empobrece terriblemente la concepción cristiana de la libertad al reducirla a una función puramente negativa. El hombre es libre para realizar todo aquello que no le impida la ley, o en otros términos, la policía. La Constitución que, como dice Marx, es lo que una sociedad dice de sí misma, considera a los hombres libres e iguales. Pero a las sociedades como a los individuos, no se les puede juzgar por lo que dicen de sí mismos, sino por lo que hacen y por lo que efectivamente son. La enseñanza, por ejemplo, es libre en el sentido de que la ley no le impide a nadie el ingreso en una rama cualquiera de la educación, pero se lo prohíben otras cosas, las condiciones económicas, las circunstancias de su vida, etc. De hecho, a ellas solo llega un porcentaje ínfimo de la población, así la gran mayoría no tenga negado el acceso en teoría. Todo el mundo es libre de elegir y ser elegido, pero solamente en el sentido de que la ley no se lo prohíbe. A la Constitución no le interesa que lo que está permitido por la ley esté prohibido por la vida.
En el terreno de las posibilidades efectivas tendríamos que hablar de un sentido de la libertad diferente al que le otorga el mundo capitalista y necesita para su funcionamiento. La libertad y los derechos humanos, tal como son formulados por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, fueron criticados muy corta pero sagazmente por Marx en la Sagrada Familia. Con este pequeño comentario, detrás del ciudadano encontramos siempre al propietario. El concepto de libertad está construido bajo el modelo de la libertad de propiedad y de la libertad de industria. Cuando se afirma que el derecho de cada cual está limitado por el derecho igual de los demás, ¿a qué tipo de derecho hace referencia para que podamos afirmar que está limitado por el derecho de otro? Si uno está pensando en un propietario de la tierra, es clarísimo que su derecho de propiedad tiene su límite allí donde comienza el derecho del otro. Pero si uno está pensando, por ejemplo, en la posibilidad de escribir, de crear, de pensar o de estudiar, no es claro en qué sentido el derecho de otro es un límite. Detrás del concepto de hombre y de ciudadano está el concepto de propietario, y detrás del concepto de libertad, la libertad de industria. De esta manera queda empobrecida la heredada concepción de la libertad. Podría desarrollarse la psicología o la sociología para explicar las conductas individuales o colectivas como efecto necesario de una determinada confluencia de causas, pero sobre este fundamento no podría operar el mundo capitalista ni una economía del cambio, que necesitan construir para su funcionamiento una teoría de la responsabilidad y del contrato, y un principio justificativo de la represión. Entonces es necesario una fundamentación ideológica de una determinada forma de vida a través de una concepción de la libertad que sea al mismo tiempo metafísica y apologética, para decirlo en términos de Marx, es decir, de una teoría que, a nombre de la descripción de una situación, nos presente por el contrario la defensa y la apología de lo que pretende dar cuenta. En este sentido, encontramos que en la teoría económica el cambio es concebido como un acto libre entre dos libertades, cada una de las cuales obra por su propia conveniencia. Puesto que es un acto libre, ambas partes son beneficiarias y suponen, como condición indispensable para la realización de la transacción, que reciben algo que vale más de lo que entregan. Este es el principio de la economía de cambio y de mercado y su fundamento se encuentra en el concepto de libre albedrío. Este tipo de descripción es evidentemente apologético. Como el capitalismo es una economía basada en el cambio, y como cada cambio produce dos beneficiarios, el capitalismo es entonces un proceso generalizado de beneficio común. Todo el problema radica en el postulado de que el cambio es libre. Si una parte mayoritaria carece de medios de producción, cambiar su fuerza de trabajo por un salario es una obligación impuesta por la vida capitalista aunque no tenga necesidad de apelar a medios coactivos directos como en el esclavismo o el feudalismo. Así pues, la teoría de la libertad, que sirve de fundamento al cambio, está inscrita en el funcionamiento del modo capitalista de producción y no es un simple error que se pueda disolver simplemente por una refutación. El aporte de Marx y Freud. Marx descubrió que los errores están encarnados en la vida social y no son simples desenfoques subjetivos, por lo tanto, la crítica y la interpretación son solo un momento. El paso fundamental que hay que dar, en la vía de una refutación efectiva, es la transformación de las condiciones que hacen necesaria una determinada formación ideológica. Si la ideología no estuviera encarnada en un modo de vida, sería fácil desembarazarse de ella con una refutación teórica, como se puede hacer con un teorema o un problema matemático mal formulados. Encontramos en Marx, a pesar del carácter incompleto de su elaboración de una teoría de la sociedad, una consideración sobre la ideología que pone de presente sus fundamentos inconscientes en el sentido que él da a esta palabra, la ideología, por el hecho mismo de serlo, está basada en algo que ella misma desconoce y de lo que no puede dar cuenta.
Marx hizo a este respecto un comentario muy breve pero con un contenido y un alcance muy amplio, refiriéndose al libro de Feuerbach La esencia del cristianismo, que es, por decirlo así, una oposición de tipo naturalista al cristianismo. Si la Sagrada Familia, como dice Feuerbach, no es más que una idealización y una proyección en el cielo de la familia humana, de la familia profana, habría que preguntarse entonces, como no lo hace Feuerbach, ¿por qué la familia humana corriente requiere este tipo de idealización? Dice así el comentario. Feuerbach parte del hecho del autoextrañamiento religioso, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso y un mundo humano. Su trabajo consiste en resolver el mundo religioso en su fundamento terrenal. Pero el hecho de que este fundamento terrenal se separe de sí y se construya un reino independiente en las nubes solo puede explicarse partiendo del desgarramiento interno y la interna contradicción de este fundamento terrenal. Este mismo ha de ser, pues, tanto comprendido en su contradicción como prácticamente subvertido. Así, por ejemplo, una vez que se ha descubierto en la familia terrenal el misterio de la Sagrada Familia, la primera tiene que ser aniquilada, teórica y prácticamente. 32. La fórmula tan famosa y a veces tan mal comprendida de Marx de la 11ª tesis sobre Feuerbach, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de modos distintos, ahora toca transformarlo. No quiere decir propiamente que es insuficiente hacer filosofía en las cátedras sin hacer al mismo tiempo activismo en las calles, o algo por el estilo. Se refiere a algo mucho más profundo. El error está encarnado en formas de vida y no es solamente una opinión desviada. En el Capital dedica una buena parte del primer capítulo al problema del fetichismo de la mercancía, tema sobre el cual vuelve al final del tomo segundo de la Historia crítica de la teoría de la plusvalía. 33. El fetichismo es un fenómeno corriente que podemos observar en la vida cotidiana, que consiste en adjudicar a un elemento, en su naturaleza de elemento, en su naturalidad, en su naturaleza anclada, las propiedades que deriva de las relaciones que tiene en un conjunto. El fetichismo de la mercancía, por ejemplo, consiste en adjudicar a la mercancía, es decir, a la cosa en su materialidad inmediata, en su valor de uso, una propiedad que depende de la organización social dentro de la cual está inscrita, el hecho de tener un valor. Se confunde así el valor, que es un efecto social, con una propiedad natural. Marx muestra también que el fetichismo es un fenómeno esencial al mundo capitalista y no simplemente un error particular. En este sentido no se puede resolver por medio de una refutación y ni siquiera por medio de una interpretación, porque contiene un elemento que lo hace indisoluble. Es una condición necesaria al funcionamiento de las relaciones mercantiles en las que se basa el mundo capitalista. Por lo tanto, su disolución no puede ser resultado simple de una crítica teórica, sino de la superación de una forma social que se basa en una producción para el mercado y en el aumento del valor de la producción, y de su sustitución por otra basada en una producción orientada por el cálculo de los efectos sociales útiles de lo producido. Mientras la sociedad toda produzca para generar más valor y no para generar efectos sociales útiles determinados, el fetichismo será un elemento de ese tipo de vida. En tal sentido no es un simple error individual. Un enfoque similar del problema de la ideología está implícito en el estudio de Freud sobre la religión, a la que no considera de manera simple como un error, por el contrario, encuentra en ella muchos elementos inconscientes, que tienen un sustrato real, que hacen muy difícil un tratamiento puramente refutatorio. Como ilustración podemos ver que en las ideologías encontramos una serie de nociones que no son simples errores, sino la expresión en forma simbólica de realidades vividas muy profundas. La idea de un paraíso primitivo o de un paraíso perdido es muy frecuente en muy diversas religiones e incluso en concepciones pseudocientíficas como por ejemplo en la teoría del buen salvaje de Rousseau. Los griegos tenían en su cultura la idea de una edad de oro, la Atlántida, de Platón. En la concepción judaica encontramos también una variante muy interesante de la misma idea,
La infancia individual se proyecta como infancia de la humanidad para construir la imagen de una época en que no se tenía conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no daba vergüenza estar desnudo, y había una protección que se pierde con la madurez. Este tipo de ideas no corresponden por supuesto a ninguna investigación antropológica o arqueológica sobre los orígenes de la humanidad y no pueden ser tomadas simplemente como ideas cerradas, ya que corresponden a un mito prácticamente universal. Todas las prácticas desculpabilizantes, como la penitencia y similares, y las concepciones culpabilizantes psíquicas, propias de aquellas épocas en las que era necesaria una determinada maniobra para expulsar los pecados, no son solo actos colectivos propios de las religiones, sino prácticas que se encuentran en muchas estructuras psíquicas individuales. Freud, en un texto muy interesante, muestra la extraordinaria similitud existente entre las prácticas de ciertas religiones y los ceremoniales obsesivos y concluye con una formulación muy dura. Después de señalar estas coincidencias y analogías, podríamos arriesgarnos a considerar la neurosis obsesiva como la pareja patológica de la religiosidad, la neurosis como una religiosidad individual, y la religión como una neurosis obsesiva universal. 34. Y por lo tanto, ninguna de las dos es susceptible de una refutación directa, sino de un tratamiento. Este punto de vista de Freud en el terreno de lo individual ya había sido planteado por Marx. La ideología está encarnada, la encontramos tanto en los procesos sociales como en las estructuras individuales y no se puede considerar simplemente como un conjunto de errores subjetivos. Por consiguiente, la única superación efectiva concebible es la transformación de las condiciones que la producen y la hacen necesaria al funcionamiento y desenvolvimiento de las instituciones y de las estructuras individuales. Fuente. Conferencia dictada en Medellín, el 26 de febrero de 1974, en la Escuela de Administración y Finanzas Instituto Tecnológico, EAFIT. 28. Platón, 1987, de Teto o de la Ciencia, 146C, 147C, Bogotá, El Áncora Editores, páginas 189 a 191. 29. Bachelard, Gastón, 1972, La formación del espíritu científico, Buenos Aires, siglo XXI Editores. 30. Para una discusión en detalle de ese principio, el lector se puede remitir al último capítulo del libro, Determinismo. Fe causal. Superstición. Consideraciones. 31. El más grande de ellos y el más claro en ese punto es Spinoza, luego Nietzsche. 32. Marx, Karl, 4 tesis sobre Feuerbach. 33. Marx, Karl, 1974, La economía vulgar ante el problema de la ganancia y el interés. 1. El fetichismo capitalista, Historia crítica de la teoría de la plusvalía, tomo segundo, Madrid, Comunicación, páginas 366 a 372. 34. Freud, Sigmund, 1973, Los actos obsesivos y las prácticas religiosas, obras completas, tomo segundo, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, página 1342.